Saludos estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema especie, población y biodiversidad. Vamos a comenzar definiendo los conceptos, cada uno de ellos, para entender, digamos, de qué manera se relacionan. Para eso vamos a definir el concepto de especie. La especie se define como aquellas características morfológicas, recuerden que se corresponde a la forma, es decir, cómo se presentan cada uno de los organismos, como los mostrados en la parte inferior de esta diapositiva. Sus características fisiológicas, su genética similar, pero no basta con que estas características sean similares, ¿de acuerdo? También tiene que existir una capacidad de reproducción entre sí, es decir, que exista esa posibilidad de que puedan reproducirse. Y además, no solo basta con que haya una necesidad de reproducirse, sino también de dejar descendencia fértil. Porque si usamos, por ejemplo, el caso del burro y el caso de la yegua, ¿no? Podemos pensar que son muy similares, morfológicamente hablando, fisiológicamente son muy similares y genéticamente son muy similares. Entonces alguien podría caer en el error de pensar que un burro es de la misma especie que un caballo por estas características. O pasaría lo mismo con una rata o un ratón, ¿verdad? Que la gente podría pensar que son de la misma especie. Ajá. También tiene que darse no solo esas similitudes, ¿verdad? Para uno poder ya pensar que son de la misma especie, sino que también tiene que tener una capacidad de reproducción entre sí. Es decir, nosotros tenemos que ver y observar si ellas pueden reproducirse entre sí, tal como ocurre con el burro, ¿verdad? Y la yegua. Evidentemente se pueden reproducir. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces sí son de la misma especie. Sí, pero ese es el segundo requisito. Pensemos en el tercer requisito. Tiene que dejar una descendencia fértil. No solo puede reproducirse, porque resulta ser que la yegua y el burro dejan como descendencia la mula. La mula no es un caballo, pero tampoco es un burro. ¿De acuerdo? Pero ¿qué desventaja tiene la mula, no? La mula es un animal estéril, no es un animal fértil. Eso es el último indicador, en este caso, en esta definición que estamos viendo hoy, que nos dice, ¿no? Que nos establece que entonces, evidentemente, el burro y el caballo no son de la misma especie, porque para que fueran de la misma especie, esa mula que nació de este híbrido debería ser fértil, y en este caso no lo es. Pues bueno, en la parte de abajo observamos ejemplos de especies que comparten, organismos que comparten estas tres características, por ejemplo, la columba libia o la paloma, ¿verdad? Que uno evidentemente ve que cumple los tres requisitos con organismos individuos de su misma especie, ¿no? Pasa lo mismo con los perros, canis familiares, que pueden entre ellos reproducirse dejando descendencia fértil, o con la pantera onca, el jaguar, ¿verdad? Que también observamos que tiene esa característica. ¿Por qué cito los nombres científicos? Porque el nombre científico especifica la especie. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice pantera onca, onca corresponde al nombre que los científicos le han dado a esta especie en particular. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencia de otras oncas, ¿no? Perdón, de otras panteras, como por ejemplo la pantera leo, que es el león, o la pantera tigris, que es el tigre. Entonces, hay diferentes tipos de panteras, pero particularmente, es decir, la especie es única, ¿verdad? Para la onca, para leo y para tigris. Aquí observamos entonces el concepto de población biológica, ¿no? Dice que el concepto, digamos, ¿qué es una población biológica? Es un conjunto de organismos de la misma especie, un conjunto de individuos que forman parte de la misma especie, que se relacionan entre sí ecológicamente o reproductivamente. Entonces aquí observamos conjuntos, ¿no? Conjuntos de individuos que son de la misma especie. Por ejemplo, aquí vemos una parvada, que es un conjunto de aves. Aquí vemos un cardumen, que es un conjunto, un banco de peces, ¿no? Y aquí vemos un enjambre, que en este caso serían abejas. Y aquí vemos una manada, un conjunto de mamíferos, ¿no?
Entonces, estos conjuntos de organismos de la misma especie es lo que vamos a denominar poblaciones biológicas y comparten relaciones ecológicas y reproductivas entre sí. ¿Ok? Aquí vemos, para que quede más claro, el concepto de comunidad. Entonces, un individuo puede ser representado por un conejo, puede ser representado por una planta. El conjunto de individuos, por ejemplo, de conejos, que son individuos de la misma especie, constituyen una población. O el conjunto de plantas de la misma especie constituyen una población. ¿Qué es una comunidad o una biocenosis? Bueno, diferentes conjuntos de distintas especies. Ajá. Entonces, hay conjuntos de aves, de mamíferos y plantas que conviven en un mismo lugar que vamos a llamar biocenosis o bien comunidad. ¿Qué es biodiversidad o qué es diversidad biológica? Bueno, en la imagen del fondo que tengo yo en la parte de atrás, dice que la palabra biodiversidad significa biovida y diversidad, evidentemente variedad. Entonces, variedad de vida. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de un número total de genes, especies, ecosistemas y culturas de una región dada. Hablamos de esa diversidad. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, pero hay una gran diferencia entre variedad de vida y esta definición, ¿no? Es decir, lo que significa la palabra propiamente y lo que la definición biológica que estamos dando en este momento. Sí, evidentemente hay una diferencia, porque el concepto de biodiversidad ha venido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces ya no solo se refiere a esa variedad de vida, sino que se refiere a algo más que eso, como variedad de genética, variedad de ecosistemas, e incluso ha venido evolucionando a referirse a la diversidad cultural también, como una forma biológica, una forma evolutiva del ser humano para incorporarse, digamos, al funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, en la imagen observamos esa diversidad de especies, ¿verdad? De animales de gran tamaño hasta seres de pequeño tamaño, como las plantas, e incluso el ser humano y las formas culturales en que el ser humano ha venido evolucionando, que también forma parte de ese paisaje de la biodiversidad. Entonces, se sobreentiende que en el concepto, la definición que estamos analizando, la biodiversidad no solo representa un nivel, sino que representa diferentes niveles. El nivel génico, el nivel de especie, el nivel de ecosistema y el nivel cultural. Entonces, incluso para analizar la biodiversidad tendríamos que analizarlo por niveles. Ajá, vamos a ver, vamos a ir al nivel pequeño, ¿no? Al más pequeño, a lo que vamos a denominar diversidad genética, que sería el primer nivel. La diversidad genética corresponde a esas grandes variedades genéticas que existen en las diferentes especies, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos acá de frijoles, algo que han hecho las diferentes culturas es conservar la diversidad de frijoles porque tiene cada tipo de frijol que ustedes ven por acá, esto es diversidad genética porque tiene características distintas entre sí, cada uno de los tipos de frijol, tienen incluso nutrimientos, compuestos diferentes, unos con respecto a otros. Además, la forma de sobrevivir de cada uno de estos, genéticamente hablando, en su entorno, es distinta. Pasa lo mismo con las calabazas, vean la variedad de calabazas que pueden existir, vean la variedad de papas que hay en la zona andina y vean la variedad de tipos de maíz que podemos encontrar en toda América, ¿no? Entonces, a esto es lo que vamos a denominar variedad genética. El segundo nivel es la diversidad de especies. Creo que normalmente cuando hablamos de biodiversidad la gente hace como una conexión directa, digamos, con este concepto. Se refiere a esa diversidad de organismos, de poblaciones, de seres vivos que encontramos en lugares específicos, ¿no? Tal como la imagen esta nos muestra una gran variedad de organismos, ¿verdad? En diferentes tipos de ecosistemas, diferentes lugares, con características evidentemente muy particulares entre cada una de ellas. También tenemos otro nivel que sería la diversidad de ecosistemas. Entonces, la biodiversidad también hace alusión a esa diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, encontramos ecosistemas de bosques nublados, de bosques templados, matorrales, pastizales, dunas costeras, manglares, selvas secas, selvas húmedas, etcétera, etcétera. Es decir, hay diferentes tipos de ecosistemas y
hay una diversidad de ellos, y esto forma parte de la biodiversidad. Y por último tenemos un cuarto nivel que poco a poco ha venido ganando terreno dentro del concepto, aunque todavía hay textos que no incorporan la diversidad cultural, sino que llegan hasta la diversidad ecosistémica, pero la diversidad cultural evidentemente también responde a un nivel de biodiversidad. Y usted me dice, ¿por qué es importante? Bueno, es muy importante porque cada cultura diferente que existe en el mundo, hay muchos tipos de culturas, y han existido muchos tipos de cultura en el tiempo, cada una responde de manera diferente a las exigencias de cada entorno, de cada ecosistema, ¿no? Y entonces observamos, por ejemplo, acá, cómo el diseño de cada cultura, de cada uno de sus hogares, ¿verdad? Cada uno de sus casas, ¿no? Podríamos llamarle así, dependieron de las condiciones que el entorno le permitiera tener, ¿no? Entonces vean que la fabricación, la forma, incluso el material utilizado, empleado no solo para la construcción de sus casas, sino para sus abrigos, sus instrumentos, ¿verdad? Etcétera, dependieron y estuvieron siempre exigidos por el entorno en el cual se fueron desarrollando. Y si algo tenía esto era que había un aprovechamiento adecuado de esos recursos o esos materiales o bienes naturales para poder subsistir, digamos, las especies humanas, ¿no? O la especie humana. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a denominar diversidad cultural. Entonces, resumimos, ¿no? Resumimos que la biodiversidad tiene 4 niveles, que es el génico, el nivel de especie, el nivel ecosistémico y el nivel cultural. Entonces, de esta forma, llegamos al fin de esta clase del día de hoy. Recuerden hacer las actividades que están programadas para este capítulo que estamos iniciando, que es el capítulo 2 del libro.